Gracias por su acompañamiento en esta conferencia más de la serie Patrimonio Cultural de Hidalgo. Continuamos con esta segunda parte de la afirmación del Estado de Hidalgo a través de su arte y arquitectura. Concluíamos la anterior entrega con la siguiente afirmación: la utilización de las vanguardias estilísticas alrededor de los edificios públicos quería garantizar una imagen de progreso y transformación de acuerdo a los tiempos de consolidación y reforzamiento de los instrumentos de control estatales. En efecto, tomando en cuenta el postulado de paz, la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Tal es el caso de la presidencia municipal de Huichapan de 1889, de un eclecticismo con reminiscencias moriscas en su fachada. En Izmiquilpan también tenemos un interesante ejemplo de este género de arquitectura civil, en este caso ya pleno de la corriente ecléctica. Existen otras manifestaciones ubicadas lejos de los núcleos de población importantes. Por ejemplo, la antigua presidencia municipal de Tlahuiltepa, en la Sierra Gorda hidalguense, recreación gozosa del orden jónico en su portal. O las delegaciones municipales de Tlatzintla, en Molango, y Atempa, en Calnali, tipos de construcciones vernáculas de principios de siglo. Los monumentos públicos de los héroes conformaron parte de la nueva imagen urbana de las ciudades más importantes, junto con la construcción de torres monumentales que resguardan relojes públicos, símbolos de las nacientes identidades urbanas. Como ornato mayor y embellecimiento de las plazas de algunos pueblos, se recurrió a estos monumentos, ahora hitos, enclavados en los centros históricos del estado de Hidalgo. Tal vez el ritmo de estos mecanismos es una alusión al orden y al progreso del régimen porfirista, a la escala urbana doméstica donde se implantaron estas construcciones. Se logró exitosamente la creación de una conciencia de identidad de los habitantes hacia su propio pueblo, mediante la identificación con su monumento. Tanto es así que el famoso reloj de Pachuca, indudablemente el más importante de todos, se convirtió en el símbolo de la ciudad. Concluiremos el presente trabajo con una breve reflexión sobre este famoso monumento. En Tecozautla existe un interesante reloj monumental con un bello relieve del águila nacional. La torre de la plaza principal de Huejutla de 1908 es un recuerdo románico en su almohadillado, el cual le da un aspecto rústico y pintoresco. El reloj público de San Agustín Mezquititlán, iniciado en 1884 con la cooperación del vecindario y concluido hasta 1929, es una lejana repercusión de esta corriente. Al igual que la torre de Cuautepec, de carácter ingenuo, hecha a través de un espejo de provincia. Los teatros se emplearon como escaparates ideales, donde la buena sociedad se esmeraba en presentarse, emulando las grandes galas europeas. Aún en lugares apartados, se pretendía integrarse
a la vanguardia de las naciones. Un caso fue el Teatro El Porvenir de Meztitlán, estrenado el 5 de mayo de 1902. Se comentaba que, cito, mejoras como esa son las que se necesitan para las sociedades, que como la de Meztitlán, a la vez que distracción, buscan en el teatro campo vastísimo donde robustecer y dar más vida a sus conocimientos. El teatro se inauguró, cito, con el valioso contingente de algunas personas de la mejor sociedad de aquella población. En el mismo año se construía el Teatro de Zacualtipán. Para este edificio, ahora lamentablemente perdido, se contaba con una descripción interesante que daba cuenta de ciertas preferencias estéticas decimonónicas. Cito, últimamente se terminó el arco del proscenio, compuesto de 4 grandes columnas, en las que hay 6 palcos intercolumnios, con sus respectivos cornizamientos. En el arco que está en el frente se puso esta inscripción: Benito Juárez, que es el nombre que lleva el teatro, debajo de la cual se pintó una alegoría sobre la música. Toda la ornamentación es al óleo sobre blanco y oro. También se construyó para el mismo teatro un telón de fondo y bambalinas, y se pintó el cielo del salón de oro y azul, viéndose una alegoría en el centro de él. Después se informaba que, cito, se concluyó la ornamentación del salón, todo a blanco y oro, en el palco principal, destinado para el juez del teatro, se colocó en su parte superior un escudo de nuestras armas nacionales, hecho en bajorrelieve y dorado. En el departamento destinado para cantina, así como en el designado para los actores, se han encorazado las vigas. Por último, ha comenzado a pintarse al óleo el pórtico del mismo teatro. El gusto y la moda tan cambiantes tal vez considerarían extravagantes hoy en día tales decoraciones. Los esfuerzos realizados en el rubro de las mejoras materiales desempeñaron un papel relevante dentro del proyecto modernizador, como el establecimiento de oficinas de correo. Los ferrocarriles fueron una manera efectiva de transportar los productos obtenidos directamente a los centros de intercambio y consumo, particularmente con la capital del país. Los puentes continuaron integrando la red de comunicación estatal, como el puente sobre el río Venados en Meztitlán para 1915 o el correspondiente al río Tula en Tasquillo entre 1863 y 1912 en la comunidad de Tetsu. El establecimiento de la red telegráfica del Estado o servicios urbanos como el agua potable, inaugurada en Pachuca en 1893, instituciones financieras o la introducción de la luz eléctrica fueron otras mejoras que cambiaron la vida cotidiana de las comunidades. La aparición del cinematógrafo y de otras maquinarias y artilugios sorprendió desde un inicio no sólo por su variedad, sino por su multiplicidad. Véase como ejemplo el anuncio comercial anexo. Las industrias mineras se alternaban con otros ramos.
Las fundiciones de la Encarnación y Apulco fueron importantes enclaves de desarrollo en regiones apartadas del estado de Hidalgo. Las haciendas pulqueras y de beneficio de mineral tuvieron igualmente un gran auge. La fábrica de textiles de Santiago Tulantepec exhibe todavía, orgullosa, sobre su entrada principal, el siguiente letrero, logrado con un rejoneado particular. Dice: Febrero 13 de 1901. Viva la fábrica. Esto es con los llamados dibujos de albañil. Algunos trabajadores asalariados, privilegiados dentro del sector laboral, estaban conscientes de su posición que les garantizaba un estipendio fijo, y lo revelaban de varias formas, aunque no hay que olvidar las explotaciones a las que fueron sujetos en otros centros de trabajo. La secularización de la vida nacional delimita notablemente a la producción arquitectónica de la época, con escasas construcciones religiosas dignas de destacar. Los inicios del siglo XIX son evocados en el dintel de entrada a la capilla de la hacienda de Mintó. Dice año de 1801, el de 1802. Se acabó esta capilla a 9 de febrero. Albañiles Juan Castillo y Anastasio Estrada. La obsesión por dejar marca de las inauguraciones de distintos espacios, coincidentemente con los cambios de siglo, es una constante en la historia de la humanidad. Los ejemplos se multiplican. El tinacal de la hacienda de Malpaís contiene una placa de mármol con la fecha 1 de enero de 1901, día de la inauguración del local. Otros ejemplos de arquitectura religiosa que pueden citarse, enmarcados dentro del eclecticismo reinante, son el templo metodista en Pachuca, la fachada de la parroquia del Señor de Metepec para 1888, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Tulancingo de 1878 y algunas capillas dentro de cascos de haciendas como Temascalillos, Chimalpa, Exquitlán, Comodejé o San Lorenzo. Esta última fue concluida en el año de 1884 de acuerdo a una inscripción de la misma iglesia. Por cierto, algunas haciendas, particularmente pulqueras, fueron intervenidas por arquitectos de la talla de Antonio Rivas Mercado. Véase para este particular el artículo de quien esto suscribe, Antonio Rivas Mercado, la vigencia de su pensamiento y obra en las haciendas pulqueras de México. En este libro, Vigencia del pensamiento y obra de los arquitectos mexicanos, editado por la UNAM, la Facultad de Arquitectura, el Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado, para el año 2007. El arte funerario, muy ligado a los conjuntos religiosos, cuenta con presencias interesantes en toda la geografía hidalguense. Un solo caso bastaría para señalar su importancia: la portada del Panteón Municipal de Pachuca. El panteón fue puesto en servicio el 1 de enero de 1901, de acuerdo al documento parlamentario, la memoria del Gobierno del Estado, correspondiente al año 1901. La portada fue concluida
un año después, en 1902, y estuvo la obra a cargo del ingeniero militar Porfirio Díaz Hijo, al que le debemos también algunas otras construcciones. La literatura se da la mano en la realización de algunos monumentos funerarios. Por ejemplo, en la fachada de la capilla de la Tercera Orden de Huichapan se encuentra empotrada la lápida del presbítero Vicente Rubio, cito, que con mano fuerte y celo heroico llenó los deberes de su sagrado ministerio. Sus amigos llorosos le consagran este monumento. Se aligera la tierra que cubre sus despojos y premie el cielo sus virtudes eminentes. Abril 1 de 1833. La inminencia de la inevitable hora suprema es recordada en una placa adosada al convento de Actopan. Cito, mayo 11 de 1899. Aquí sorprendió la muerte al señor Francisco de P. Bravo. Por otro lado, el deseo de abrazar un pasado mítico se refleja en el ambiente bucólico de esta pintura, conservada en las oficinas de la Presidencia Municipal de Zacualtipán, representando una bacanal campestre. La inscripción del cuadro indica José A. Vaca pintó, 1861. Revelador, sin duda alguna, es el caso de la Torre del Reloj de Pachuca. La importancia de su construcción, inaugurada coincidentemente en 1910, en las postrimerías del porfirismo, podría pensarse marcaría un punto de inflexión fundamental en la historia del arte hidalguense. Sin embargo, tal ennoblecimiento de la ciudad fue un punto culminante de una larga cadena de creaciones artísticas, cuya raíz fuertemente arraigada en un resuelto eclecticismo continuó siendo explorada años después, hasta la aparición de las vanguardias artísticas y arquitectónicas propias del siglo XX, como el funcionalismo y el arte abstracto. El resumen de la investigación aquí presentado es parte de un acercamiento al patrimonio cultural representado por el arte de forjadores de las identidades hidalguenses. Reflejos de varias maneras de pensar y actuar y, en suma, lecciones vivas de historia aún poco exploradas. Concluiremos con un poema del gran José Juan Tablada, que parece ilustrar uno de los monumentos funerarios más interesantes de la ciudad capital de Hidalgo. Llora y ora, que la hostia de tu frente se levante en las penumbras del sagrario, que tus ojos moribundos se amortajen en la seda de tus párpados, que tus dedos angustiosos, que tus dedos delirantes y crispados, opriman las dos magnolias de tu albo seno y se claven cual puñales afilados en tu pecho como en una rara panoplia de mármol. Este poema es el llamado Hostias Negras de José Juan Tablada, escrito en 1898. Hasta aquí esta presentación. Gracias por su interés y acompañamiento. Les envío un gran saludo.